señora delegada de Cultura, amigos todos. Al final, cuando me han estado preguntando sobre el tema de este libro, yo les decía que aunque se producían muchos cambios en las calles, al final se impone el criterio del pueblo. Me refiero a que predomina el nombre popular de las calles, las fuentes, los jardines, a las denominaciones oficiales. ¿Quién llamaba, por ejemplo, a la calle San Felipe José Antonio Primo de Rivera? A la plaza de armas de Weiler o General Mola, o a la iglesia, la plaza de la iglesia, la plaza de Calvo Sotelo, por ejemplo. ¿Quién llama a esa calle cercana donde nos encontramos, San Nicolás, si siempre fue la de los Escaloncitos? A la calle de los gitanos sanroqueños, siempre la llamábamos y la llamamos de Algeciras, aunque sea Francisco María Tubino merecedor, por supuesto, de ese nombre que lleva de manera oficial. Y es que aunque un ministro del Interior conocido proclamara que la calle era suya, esta es de la gente, de la que en definitiva le dan razón de ser. Hablar del origen de nuestras vías urbanas sería largo. Les remito, por supuesto, a este libro, y tampoco yo quiero extenderme porque hoy tenemos otros dos actos también muy interesantes. No obstante, por citar los grandes cambios, estos que se produjeron motivados por episodios evidentemente destacados de la historia a nivel nacional, pero que tuvieron su repercusión también en San Roque. San Roque era un pueblo, bueno, pues con una tradición liberal muy importante, y eso se manifestaba en esos acontecimientos que les comentaba. Importantes fueron entonces, por ejemplo, los cambios que se produjeron en el barrio de La Línea, que era un barrio de San Roque, un barrio importante. Cuando la Junta Revolucionaria sanroqueña cambió los nombres de Princesa, Imperial, Príncipe de Asturias, Isabel II por la de Prín, Sol, Barceló o Martirio. Es que realmente hay en La Línea todavía calles que perduran con esos nombres. En 1911, por ejemplo, por otro lado, hubo una reordenación importante en la barriada de Puente Mayorga. Luego, durante la Segunda República, se produce una nueva rotulación para republicanizar las calles de la ciudad. El franquismo hará lo propio también tras la victoria en la Guerra Civil, y no será hasta constituirse el Ayuntamiento Democrático ya en 1979 cuando se revierta esa decisión de recuperar los nombres populares. A partir de entonces empiezan a recuperarse. Se recoge aquí la rotulación más antigua de la localidad en base a informes de los alistamientos que se producían en el siglo XVIII, afectados, por ejemplo, también por la epidemia de 1787, padrones del siglo XIX donde se recoge el número de casas, chozas, edificios públicos, fábricas y edificios en construcción también, y también en ruina, y en el siglo siguiente el acuerdo municipal para la instalación del alumbrado eléctrico, del alumbrado público cuando llega a San Roque, con su ubicación y el número de farolas que se iban a colocar en cada punto de cada calle. Interesante es, teniendo en cuenta que nos hallamos en pleno aniversario de la segregación de la línea, principalmente para los estudiosos de esa localidad, la relación de calles y el estado de los edificios comprendidos en ese distrito, como decía entonces, barrio sanroqueño. De todo el conglomerado de calles del San Roque antiguo podríamos contar una historia, sin duda. Algunas, por su situación, protagonizan la historia principal: la calle San Felipe, el General Lacy, la Plaza de Armas, la Alameda, por donde entró Riego cuando se hace su levantamiento contra el absolutismo, o cuando muere Domingo Manzorro, el policía municipal, en plena calle San Felipe. Lugares y plazas donde se leyeron las proclamas revolucionarias, donde se aplicaba el garrote vil, por ejemplo, como en la Plaza de Armas y en Cuatro Vientos, donde se iba y se llevaba incluso a los niños para que presenciaran ese espectáculo, o donde desfiló el cortejo de los restos del poeta José Cadalso, que muchas veces no tenemos la consideración de la importancia de tener aquí un personaje de esa magnitud enterrado.
y que murió en el último sitio de Gibraltar. O el Pósito, este edificio que está en restauración, en rehabilitación, mejor dicho, edificio fundamental en la vida económica de la ciudad. El Pósito era lo único la única actividad económica importante industrial de San Roque, al que se recurría, aunque era un organismo autónomo, cada vez que hacía falta dinero para acometer el arreglo de una calle, o incluso también se valían de él cuando se producían las invasiones de los franceses, que prácticamente lo saquearon. Pero también fue hospital de sangre en la guerra de África de 1859 a 1860. Estábamos en la retaguardia de esa guerra. O espacio para los bailes de los primeros carnavales que tuvieron lugar en San Roque. No podemos olvidar que estamos hablando de un edificio del siglo XVIII. Pero también están esos callejones perdidos que atesoran el sabor de la vecindad más familiar, de sillas en las puertas, que las hemos conocido al menos hasta mi generación en las noches de verano, y de copas encendidas en el crudo invierno, de historias de fantasmas y de niños jugando en la calle esperando que nuestra madre nos llamara para darnos la merienda. El sabor a pueblo que con su transformación corre el riesgo de perder su esencia. Una amenaza que penetra como un cuchillo, a veces no nos damos cuenta, un cuchillo fino, sin darnos cuenta, y nos hace olvidar aquello que un día existió y formó parte de nuestra vida. Cada uno guarda un recuerdo personal de su origen, pero hay unas raíces compartidas que son patrimonio de todos. Este edificio, ayer casa solariega, luego patio de vecinos, escuela de niñas, una ermita que debió seguir siendo propiedad municipal y que pasó a propiedad de los bienes de la iglesia, una plaza de armas que debe ser mimada, o la Fuente María España, o el corazón del casco histórico, acometido en ocasiones, hay que decirlo también, si queremos ser críticos y autocríticos, de construcciones incomprensibles, todo ese paisaje nuestro compartido en las tristezas y en las alegrías. Porque cuando desaparece parte de ese escenario, como ocurrió con la residencia de los gobernadores, que la teníamos entonces ahí al lado, con el venero de la Fuente del Chorro, o con cualquier edificio emblemático de nuestro entorno, desaparecemos también nosotros, desaparecemos al menos un poco también, desaparece una parte de la memoria colectiva. Este libro ha querido ser un intento de rescatar el paisaje de un San Roque que muchos no nos resignamos a perder, porque forma parte de nuestras vidas, porque queremos traspasarlo a las nuevas generaciones como antes hicieron los que nos precedieron. Es un reto, un compromiso contraído con nuestra propia historia. Muchas gracias y que les guste esta publicación. Tiene la palabra Esteban Gallego. Bueno, buenas noches. Después de la locución de Antonio Pérez.